Bienvenidos. Técnica del parafraseo. Procedimiento. Primero, comprensión del texto. Debe estar seguro de que ha entendido de qué habla el autor. Segundo, identificación de las ideas principales. Debe subrayar las ideas principales y anotar la palabra clave de cada párrafo respondiendo a la pregunta de qué habla. Tercero, reestructuración de la información en palabras propias. Debe armar con cada palabra clave el propio texto resumido. Conservando las ideas principales del autor, debe usar sinónimos, debe cambiar el orden de las frases, debe cambiar conectores lógicos, debe cambiar el género, es decir, de masculino a femenino o viceversa, debe cambiar el número de singular a plural o viceversa, debe cambiar la conjugación de los verbos en infinitivo con su gerundio o con su participio pasado. Cuarto, citado. Colocar al final del texto parafraseado entre paréntesis el primer apellido del autor y el año separado por una coma según las normas APA. Ejemplo del parafraseo de un texto. En la parte superior tenemos el texto original, bien, que tiene aproximadamente 48 palabras. Y en la parte inferior tenemos el texto parafraseado, que tiene una cantidad de 29 palabras. Es decir, hay menos cantidad de palabras, ha sido resumido y ha sido parafraseado a la vez. Bien, comencemos. Como podemos ver en la parte superior en el texto original, se ha resaltado 4 ideas principales: mapas conceptuales, jerárquica, en la parte superior, parte inferior. Bien, entonces, en la parte inferior se ve el texto parafraseado. ¿Qué es un texto parafraseado? El texto parafraseado, en este texto se utilizan las ideas de un autor, pero en la palabra propia del escritor. Ejemplo, mapa de las 4 ideas principales, se ha resaltado en color azul la palabra clave, porque esta responde a la pregunta de qué habla el texto, ¿no? Todo lo que está aquí en el texto habla de los mapas conceptuales. Entonces, esta palabra vendría a ser la palabra clave. Ahora, la palabra proporcionan se le ha buscado un sinónimo que en este caso se ha colocado facilitan, ¿no? El término un, que está en masculino, se ha cambiado por el término una, que está en femenino. La palabra resumen se le busca un sinónimo y se ha escogido el más adecuado, que es síntesis, para que tenga coherencia con el femenino que dice una síntesis. Esquemático vendría a ser un término secundario. Luego sigue de lo aprendido. El término aprendido igual se le busca un sinónimo y se la ha reemplazado por asimilado. Luego tenemos ordenando de una manera jerárquica, pero ordenando viene a ser un gerundio del verbo ordenar, pero este ha sido sustituido por el término ordenado, que viene a ser un participio pasado del verbo ordenar. Aquí dice de una ha sido reemplazada por en, manera ha sido reemplazado por forma, ¿no? Es un sinónimo. Jerárquica, como es una idea principal, se ha conservado igual. Luego en las siguientes palabras, el conocimiento está organizado y representado en todos los niveles de abstracción, siendo los más generales e inclusivos en la parte superior y los más específicos y los menos inclusivos en la parte inferior. El conocimiento, el sinónimo conocimiento viene a ser idea, y aquí dice el conocimiento. Entonces estamos hablando en singular, pero acá se ha reemplazado por las ideas, que está en plural y en femenino, ¿no? La palabra situando se ha reemplazado por un sinónimo que en este caso ha sido ubicando. Se ha conservado generales igual
En la parte superior se conserva igual porque es una idea principal. Y dice los, que es masculino, los más específicos y menos inclusivos, así reemplazado por los menos específicas, las menos específicas, que está en primer lugar en femenino, ¿no? Y específicos así reemplazado por específicas, que está en femenino, por las menos específicas en la parte inferior. Entonces el texto parafraseado quedaría de la siguiente forma: los mapas conceptuales facilitan una síntesis de lo asimilado ordenado en forma jerárquica, ubicando las ideas generales en la parte superior y las menos específicas en la parte inferior. Algo más, los autores también se nombran y el año, a diferencia del texto original que se mencionan los apellidos de los autores, el año y también la página, pero en el texto parafraseado ya no va el número de la página. ¿Por qué? Porque este texto ya no es igual al original, ha sido modificado, ha sido parafraseado, entonces por eso ya no es necesario mencionar el número de la página. Eso es todo, muchas gracias.